¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ya, ahora sí, ahora sí. Yo también lo escuché a ustedes ya. Me van avisando ya si se va viendo mi pantalla. Ya. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Ya, ya. Por un pedido especial de alguien especial. Ya, Gonzalo, ¿estás grabando? ¿Se me escucha? Sí, sí, ya estoy Sí, grabando. Ya, 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 ya. Entonces ya, vamos a empezar con los reflejos, ¿ok? En esencia acá, con este tema lo que se busca entender es los hechos de el concepto que llamamos propiocepción, ¿ok? Yo creo que han estado escuchando en la clase que el doctor cada rato dice propiocepción, ¿no? El concepto claro es, en esencia, gracias a la propiocepción nosotros podemos conocer la posición en la que se encuentra una determinada área del cuerpo, sea músculos, ligamentos, tendones, etcétera. Gracias a la propiocepción sabemos en qué posición está. Por ejemplo, si tú ahorita cierras tus ojos y piensas cómo se encuentran, no sé, tus pies, vas a saber si están flexionados, si están extendidos, ¿no? Sin ni siquiera verlos, pero ya sabes cómo está. Y eso se debe a la propiocepción. Ahora, ¿quiénes son los autores en esta propiocepción? Son, en esencia, unos, podríamos decirle unos receptores, sí, sensitivos, pero en este caso, receptores de propiocepción se llaman. Acá observamos un músculo, ¿no? Este es un músculo cualquiera, puede ser el bíceps, el tríceps, etcétera, ¿no? La parte roja que he pintado por acá, esta parte roja representa las fibras que se llaman fibras extrafusales, que son las fibras que tienen los filamentos de actina, filamentos de miosina, que se van a encargar de la contracción del músculo, ¿no? Esos son esas fibras de acá, que ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. Para este caso, para este tema, que es los reflejos, nos vamos a enfocar en las fibras intrafusales. No importa que no entiendan mi letra, no se enfoquen en eso, enfóquense en entender cómo funciona. En el interior del músculo vamos a encontrar estas fibras intrafusales, ¿ok? Estas fibras se van a encargar de la propiocepción, saber el estado en el que se encuentra el músculo, si se encuentra súper extendido, ¿me entienden? Esa es su función, si saber si se está extendiendo, muy extendido, ¿me entienden? Esa es, en esencia, su función más corta. Ahora, esas fibras intrafusales se dividen en dos tipos, unas que se llaman las fibras de bolsa y unas fibras de cadena nuclear. Bolsa y cadena nuclear. Acá vamos a ver, por ejemplo, se observa un dibujo más o menos medio tela. Estas vienen a ser, los más gorditos vienen a ser las bolsas y los más flacos, se podría decir, vienen a ser la cadena nuclear. ¿Ok? Eh, Hay que conocer un poco su estructura para que no se pierdan, como yo cuando estuve leyendo. ¿Ok? Al medio siempre acá van a estar estas fibras, ¿ok? Lo que está lo que estoy poniendo acá de blanco van a estar acá las fibras. Acá los celestes son las fibras, ¿ok? Todas las fibras. Y en los extremos de esta fibra vamos a encontrar músculo que he puesto de rojo acá. Este músculo es muy importante porque ahí se confunde. ¿Ok? O bueno, yo me confundía. ¿Ok? Recuerden esta estructura. Estas son las bolsas que son más anchas, estas son las cadenas que son más delgadas. En la parte del centro vamos a encontrar esto que he puesto de morado, que ahorita estoy poniendo de blanco, está envolviendo, ¿ok? Está envolviendo. Imaginen esto, ¿ok? Voy a prender mi cámara para que más o menos se entienda. Entendí. No puedes usar la cámara mientras compartes la pantalla. Ah, su madre. Ay, ok, ya un rato entonces. Como dejo de compartir, bueno, no importa. Lo que quiero que entiendan es que esta vendría a ser la bolsa nuclear o la fibra, ¿no? Bueno, la fibra nuclear o la bolsa nuclear, ¿ok? Ya hemos visto que unos son más gorditos, unos son más delgaditos, y esta va a ser la parte, mejor dicho, las dendritas de una neurona, que sabemos que son las partes, la dendrita que se encuentra, que es la zona en el que están los receptores, ¿me entienden? Los receptores sensitivos. En este caso, esta es la fibra de bolsa nuclear y
la parte especializada sensorial de la neurona va a envolverlo, en este caso la dendrita. Mira, estoy compartiendo mi pantalla para que vean gráficamente qué es lo que ocurre, porque no quiero que se pierdan. Van a envolver a esa fibra, ¿ok? Miren cómo está mi mano, está envolviendo a esta cadena o bolsa nuclear. Cualquiera de los dos es igual, la envuelve. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué he prendido mi cámara para explicarles esa parte? Porque van a ver que tiene algo importante de relevancia. Ok, regreso acá. Se está viendo, ¿no? Positivo, mano, positivo. Ya. Es importante que entiendan que la está envolviendo. ¿Por qué? Lo que va a ocurrir es que estas fibras de cadena y de bolsa nuclear, al momento que detecten que hay un estiramiento en el músculo, estas van a tensarse y van a enviar potenciales de acción hacia el asta anterior. Ahorita no lo entiendan, pero en esencia, cuando detectan el estiramiento, ellos, su reflejo es generar una contracción, ¿ok? Repito, estas fibras de cadena y de bolsa nuclear están envueltas por fibras, ya voy a hablar de fibras tipo 1A y tipo 2. Al momento que detectan el estiramiento, van a enviar potenciales de acción para que se genere la contracción del músculo, ¿ok? Sé que ahorita no lo entienden, ya lo vamos a ir paso a paso. Solamente quería que reconozcan la estructura, ¿ok? Una bolsa gordita está envuelta de la fibra de la parte sensorial de la neurona, ¿no? Una neurona sensitiva, y las cadenas igual. Ok, tenemos también dos tipos de fibras, las neuronas especializadas, que son las fibras de tipo 1A, que van a llevar información de la cadena y de la bolsa, mientras que las fibras de tipo 2 solamente van a llevar información de una parte específica de las fibras de la cadena nuclear. ¿Me entienden? Repito, las fibras tipo 1A van a llevar la información del tensamiento, sé que no es una palabra adecuada, pero de la tensión, eh, van a llevar información de la tensión que ocurre para generar el potencial de acción, ¿me entiendes? Mientras que las fibras de tipo 2 también llevan la información, pero de una parte especial, o mejor dicho, solamente de la cadena nuclear, ¿no? En pocas palabras, la fibra de tipo 1A lleva información de ambos, pero la fibra de tipo 2 solamente lleva específicamente de la cadena nuclear, nada más, ¿ok? Eh, ¿Qué ocurre? Ahora que vamos a centrarnos un poco más. Les dije que estas neuronas, que esta parte especializada de la neurona, en realidad quiero decirle dendrita para hacerlo más sencillo, ¿ok? Esta dendrita que está envolviendo a la cadena y a la bolsa. ¿Qué pasa acá? Cuando existe un estiramiento, el músculo se está estirando, estas regiones de acá, los extremos, las partes de acá, se van estirando. Al momento que esto se va estirando, la parte del centro se va tensando. Es como una pita que jalas y el centro se va tensando. ¿Y qué ocurre acá? Cuando se empieza a tensar, estas partes especializadas de las fibras de tipo 1A tienen unos canales especiales, que son estos son canales, canales mecánicos, ¿ok? Que ante el estiramiento se van a abrir, ¿me entienden? Cuando se abren estos canales va a generar la entrada de moléculas de sodio, ¿no? Generando un cambio en el potencial de membrana, haciéndole, ya saben, más positivo. Y mientras más entran los cationes y al sodio, va a generar que lleguemos al umbral, ¿no? Ser así, eh, damos acá, ¿no? Se produjo esto se empezó a estirar, ¿no? Se empezó a estirar acá, se empezó a estirar acá y acá se empezó a tensar. Esta parte del medio se empezó a tensar. Estos canales se abren, va entrando sodio, ¿no? Va generando la pequeña espiga, hasta que llegas al umbral, ¿no? Y se abren los canales de sodio dependiente de voltaje, ¿no? Ya tú sabes, y envías tu potencial de acción, ¿ok? Ese es en esencia. Eso es lo que quiero que me entiendan. Cuando hay un estiramiento en el músculo, regresamos acá. Recuerden, estas fibras intrafusales están en el interior del músculo, ¿ok? En tu músculo normal, en tu bíceps, en tu tríceps, en esos músculos están. No se confundan todavía con el órgano de Golgi, que ya lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Hablamos primero de los músculos, de las fibras intrafusales que se encuentran en el interior del músculo. En esencia, estas van a captar el estiramiento. Y en base a que captan el estiramiento, van a generar potenciales de acción. Ya hemos visto acá, ¿no? Esto se jala de un lado, se jala del otro, se tensa el medio
y estas partes especializadas, que ya les he dicho que le llamamos dendritas, van a captar, ¿no? Esas estiramientos y estos canales mecánicos, ¿no? Se abren, se genera el potencial de acción. Ahora, esa información, esa información va a viajar. Acá ya lo he hecho un poco más bacán, ¿ok? Esa información, acá está. Sé que ven esta parte rosadita, ¿no? Esta neurona rosadita ya. Acá, no, bueno, acá imaginen que esta parte blanca ya es las fibras intrafusales. De las fibras intrafusales que están captando el estiramiento del músculo, ¿ok? Cuando el músculo se está relajando, es como que se está estirando demasiado y tú no puedes estirarte demasiado, ¿no? Porque te genera daño. Entonces, el reflejo, ¿cuál es? Generar la contracción. Entonces, ya hemos visto que cuando esto se está estirando demasiado, las partes se están estirando, las fibras intrafusales captan el estiramiento, envían los potenciales de acción que van hacia su ganglio, ¿no? Y del ganglio van a ir hacia el asta anterior que se encuentra acá. Una vez que se encuentren en el asta anterior, van a hacer sinapsis con dos neuronas. Bueno, dos neuronas, sí. La primera va a ser una motoneurona alfa que va a generar, que va a llegar hacia acá, hacia el músculo propio y va a generarle, ¿no? En la liberación de acetilcolina y que se contraiga, ¿ok? Porque eso es lo que hemos querido, que se contraiga, ¿no es así? Si hay mucho estiramiento, estas fibras intrafusales, su chamba es generar que se contraiga el músculo, ¿me entienden? Ahora, además de esta sinapsis número uno, la sinapsis número dos es a través de una interneurona, que es una interneurona inhibitoria de Ranger, o Renshaw, creo que se llama así, va a inhibir, o sea, va a inhibir a esta motoneurona alfa del músculo antagonista, ¿me entienden? Para generar la famosa contracción recíproca, pues, ¿no? Cuando tú contraes tu bíceps, el tríceps se tiene que relajar, ¿no es así? Entonces, este es el medio por el cual ocurre eso, pues, ¿no? Entonces, regresamos rápido para que la idea que hay acá, ¿no? Ante un estiramiento del músculo, el músculo se estira, ¿no? Se está estirando el músculo, imagínate en tu brazo ahorita estirado, ¿no? Tu tríceps, vas a ver que no puedes estirarlo mucho, hay un reflejo, pero sé que dirán, pero el doctor dijo que si tenemos un infarto cerebrovascular vas a estar muy rígido, ya. A eso vamos a llegar en un momento, ¿ok? Si tienes infarto de la primera neurona, segunda neurona, ya vamos a ver a qué hace referencia eso el doctor. ¿Ok? Pero primero la idea clara de ella vamos a arreglarlo. Estiramiento del músculo, ¿no? En este caso, creo que lo he hecho del cuádriceps, ¿ya? Imagínate que tu cuádriceps está estirando, tus fibras intrafusales, que son estas blanquitas de acá, captan esa sensación, ¿no? Y ya saben, ¿no? Se estiran, envían el potencial de acción que viaja hacia el asta anterior. Una vez en el asta anterior hace sinapsis con una motoneurona alfa. Recuerden, no digo alfa porque se me sale así, ¿ah? Es alfa, motoneuronas alfa para las fibras extrafusales y vamos a ver que son gamma para las fibras intrafusales, ¿no? No es porque se me ocurrió, así dice el libro. Entonces, hacen sinapsis con alfa motoneuronas para generar que el músculo cuádriceps se contraiga. Ya no vayas acá, sino se contraiga. ¿Entiendes? Eso es lo que hace. Y a la vez, a través de una neurona inhibitoria, llega hacia el músculo antagonista, que en este caso vienen a ser los isquiotibiales, los isquios, y genera que esto se relaje, ¿no? Ahora tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es que genera que en este se contraiga, ¿no? Y en el otro no. Bueno, simplemente, ¿no? Esta neurona acá le libera eh, acetilcolina y se contrae y sigue el potencial de acción viajando, ¿no? Y acá en esta neurona inhibitoria, pues le puede liberar GABA, ¿no? Para que entre cloro y el potencial de acción ya no viaje y acá simplemente se relaje, nada más. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué más acá? Acá es donde más o menos la gente, un poquito me confundía yo igual. ¿Qué ocurre? Esto no puede ser siempre constante. ¿A qué hago referencia? Espérense. Primero, esta parte acá, es lo mismo, ¿no? Las fibras intrafusales envían ¿no? Se estiran, envían sus potenciales de acción hasta el asta anterior y ahora hacen sinapsis con la gamma motoneurona para que la gamma motoneurona contraiga a los músculos intrafusales, a las fibras intrafusales, y la neurona inhibitoria inhiba los músculos intrafusales, ¿no? De antagonistas. Ya sé que es un trabalengua, pero hacen sinapsis acá con una alfa y con una gamma. La gamma va a ir
hacia lo que les dije acá, por eso quería que recuerden esto. La gamma va a ir hacia estas partes que se encuentran acá, hacia los extremos. Acá vendría la motoneurona gamma, ¿ok? Acá vendría la motoneurona gamma. Para que esto se contraiga, esta zona roja que he puesto acá, para que esta zona se contraiga y el uso muscular se mantenga tenso. Y ya saben, ¿no? Cuando el músculo se mantiene tenso, envía sus potenciales de acción. ¿Ok? Quiero saber si me están entendiendo, porque a veces puede ser un poquito confuso. ¿Van captando la idea, muchachos, o qué no les está entrando? ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí, sí, todo bien, mano. Todo bien, ya. Entonces, ya recordando, ¿no? Hacen sinapsis con una alfa motoneurona para que vaya a las fibras extrafusales y ésta se contraiga, ¿no? Y a la vez hace sinapsis con gamma motoneurona para que vaya a las fibras intrafusales, a las partes específicas de los extremos para que estas fibras intrafusales sigan estiradas y por ende sigan enviando potenciales de acción, ¿ok? Ahora acá viene el problema, acá viene el tema que es a entender, más que esto. Ustedes se dan cuenta que acaso su músculo siempre se mantiene, ante un ligero estiramiento, su músculo se mantiene tenso. No, no, por eso no ocurre. Tú puedes estirar tu mano y no necesariamente por ello tu músculo se va a contraer de una manera violenta, ¿no? Eso ya sería hipertonía. Y para evitar eso, lo que ocurre es lo siguiente. A través, nosotros tenemos en la corteza, ¿no? La primera neurona que va a hacer sinapsis hasta la segunda neurona, ¿no? Y de ahí de la segunda neurona va hacia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ay, yo dibujo medio mal, ¿ya? Pero acá tendríamos ya una neurona, que esta es la primera neurona, ¿ok? Viaja hacia, hacia el asta anterior, ¿ok? Aquí estoy haciendo un dibujo ahí medio tela. No me salió bien. ¿Ok? Bien, lo que quiero que entienda es que esta motoneurona va a viajar hacia el asta anterior, hacia un dibujo que tengo acá, no sé esto acá, ¿ok? No sé esto, recién estoy dominando esto, muchachos. Ay, para hacer copia. Bueno, ponemos acá. Esa primera neurona viaja hacia esta zona de acá, ¿ok? Y una vez acá, ya hace sinapsis con otra neurona que ya va a salir a hacer a la efectora, ¿ok? Pero ¿qué va a ocurrir en esta zona de acá? Esto es lo más importante y esto es lo que quiero que me capten. Una vez que llegue acá, hacia esta zona, la primera motoneurona va a inhibir a la alfa motoneurona, perdón, a la gamma motoneurona, ¿ok? Concepto. eh, la primera motoneurona que puse acá, esta, va a llegar hacia la segunda motoneurona que se encuentra acá, que es la gamma, ¿ok? O puede ser alfa también, puede ser alfa o puede ser gamma. Pero en este caso, la primera neurona va a llegar hacia esta neurona gamma y la va a inhibir. Le puede dar GABA, le puede dar, ¿no? Cualquier neurotransmisor que le genere apertura de canales de cloro, en pocas palabras, que no envíe potenciales de acción, ¿me entiendes? Y si ya no envía potenciales de acción la motoneurona gamma, esto de acá ya no va a estirarse, ¿ok? Si ya no se estira, ya no va a enviar potenciales de acción, ¿me entienden? Ya no va a enviar potenciales de acción y por ende ya no va a haber una contracción y por ende ya no va a haber una hipertonía, se podría decir. La primera motoneurona lo que evita es eso, que tus tonos musculares te encuentres rígido, que te encuentres tenso. Esa es su función de la primera motoneurona, ¿me entienden? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Esto sí es un caso clínico. Bueno, que lo escuché que lo habló. Si hubiera un infarto acá, o sea, no sé, te caíste de cabeza o algo, ¿no? Y la primera motoneurona falló, ¿no? ¿No? Una ACV, cualquier enfermedad que te imagines, ¿ok? Hay fallo en la primera motoneurona. Por lo tanto, ya nadie inhibe a la motoneurona alfa, ¿ok? Porque este señor tenía que inhibirlo, pero falló, ¿no? No sé, un accidente, y nadie inhibe a la motoneurona gamma. Esta motoneurona gamma viene acá y sigue tensando a las partes extremas de la bolsa o la cadena. ¿Y eso qué genera? Que los extremos se sigan contrayendo, sigan tirando, estirando la parte central
sigue enviando potencia, ¿no? Se sigue entrando sodio, ¿no? Porque se ha estirado por esos canales, sigue enviando potenciales de acción, ¿no? Que generan que la motoneurona alfa contraiga el músculo y por ende el músculo esté completamente tenso, ¿no? Entonces, ¿quién evita que el músculo esté completamente tenso? Es la primera motoneurona, ¿ok? La vía piramidal. Ahora, ese es un caso. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro caso sería que tu primera motoneurona esté bien, pues, ¿no? Esté bien, esté normal, ¿no? Esté chill. Pero acá, digamos que el problema ahora es la gamma motoneurona, ¿ok? La gamma. Si hay un problema en la gamma motoneurona, tú vas a, ah, tú vas a tener, así, si acá, por ejemplo, tenías y cuando la primera motoneurona cuando este estaba fallando, vamos a ponerle nombre para que no se olvide, había hipertonía, ¿ok? Hiper, hipertonía, hiperreflexia, como que, bueno, son igual, son conceptos, pero hipertonía, el músculo estaba súper tenso porque no había quien le inhiba. Ahora, cuando hay fallo en la motoneurona alfa, tienes una hipotonía. No se olviden de eso, ¿ok? El mismo caso el libro te lo explica ahí. Pero recuerden, fallo en la primera neurona, hipertonía. ¿Por qué? Porque ya nadie inhibe a la gamma motoneurona. Ahora, fallo en la segunda motoneurona, tienes hipotonía, porque ya nadie va a generar ¿no? el potencial de lesión para que se contraiga el músculo. Si falla la motoneurona gamma, nadie va a estirar a este muchacho de acá. Este ya no se tensa, no envía potenciales de acción, y como no envía potenciales de acción, simplemente este músculo ya no se va a contraer cuando hay demasiado estiramiento. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron esa parte sobre los, las fibras intrafusales? Sí, bueno, Muchachos, está bien explicado. ¿entendieron? Hablen, ¿qué opinan? ¿Qué novedad? ¿Todo bien? ¿Ese ejercicio entendible? ¿Algo que no, que quieran saber? ¿Qué les causó duda? No sé. No, normal hablen, porque siempre es bueno, ¿no? Para que siempre quede el concepto ahí. ¿Todo bien entonces? Sí, Claro, sí. para hacer un feedback, de repente alguien por ahí. Ya, entonces, ya ahora toca el otro, la otra parte que viene a ser el órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? En si, por ejemplo, acá quien generaba en las fibras intrafusales el reflejo era, o sea, el impulso para que envíe sus potenciales de acción, ¿no? Era el estiramiento. Acá era el estiramiento. O sea, si el músculo se estaba estirando, eh, generaba el reflejo de la contracción. Pero en este caso, para el órgano tendinoso de Golgi, hay que conocer la ubicación en donde se encuentra. Su ubicación es en los tendones, creo que el mismo nombre lo dice, ¿no? Órgano tendinoso de Golgi. Se encuentra en los tendones. Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, Cuando el músculo, ¿no? Sabemos que el músculo se conecta a los huesos por mediante los tendones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el músculo se está contrayendo, ¿no? Un músculo acá que se está contrayendo, ¿no? Está jalando los tendones están jalando, ¿no? Entonces, ese estiramiento de los tendones por la contracción del propio músculo es lo que va a generar que este tendón envíe potenciales de acción. Y el resultado de esta activación de los tendones es que el músculo se relaje. ¿Ok? Entonces, sé que, ¿no? Espero que no parezca confuso. El resultado de los órganos tendinosos de Golgi es la relajación del músculo donde está estirando, ¿no? Mientras que en las fibras intrafusales lo que generan es la contracción del músculo. No sé si se dan cuenta que es casi todo lo contrario, ¿no? Uno genera que se contraiga y el otro genera que se relaje. Pero esto es más, no importante, sino es más un reflejo protector, se podría decir. Porque, por ejemplo, no sé, hay gente que va al gimnasio, ¿no? Y carga como, no sé, 50 kilos, 100 kilos, ¿no? Cuando hace curl de bíceps, pero alguna vez les habrá pasado en su momento a los que han ido al gimnasio que ya no pueden hacer más y sueltan, ¿no? Se relaja el músculo porque
porque ese es un reflejo protector que está evitando que el músculo se separe del hueso o que rompa los tendones, ¿no? Entonces, todo eso es gracias a este órgano tendinoso de Golgi que va a generar la relajación ante una contracción elevada, ante un estiramiento elevado de los tendones, ¿ok? Entonces acá la idea y la maquinaria es la misma, ¿ok? El músculo se está contrayendo demasiado, ¿no? Estás cargando demasiado peso, eso hace que el tendón se contraiga. Dentro del tendón hay las fibras que se llaman los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Son unas células, son propioceptores, como lo puse acá. ¿Qué pasa acá? Estas fibras son captadas por las dendritas, ¿no? Parte especializada en la recepción sensorial, ¿no? Que son fibras de tipo 1. ¿Ok? Entonces, esta es la misma dinámica, ¿ok? O sea, no, se estiran, se abren canales de sodio, con estos canales de sodio cambian el potencial de membrana en reposo y apertura de canales de sodio, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? La misma dinámica que las fibras intrafusales. Ahora, ¿qué más ocurre acá? ¿No? Y enviamos el potencial de acción, ¿no? Por ejemplo, acá ya puse la imagen. ¿Qué ocurre? Este es un tendón, ¿no? El músculo se está estirando demasiado, estás haciendo un curl de bíceps, creo que se le llama, ¿no? Se estira demasiado el tendón. El tendón, ¿no? Capta esa sensación de estiramiento, ya saben, ¿no? Se tensa, abre sus canales, envía sus potenciales de acción, pero ahora va a llegar hacia el asta anterior, y en el asta anterior va a interactuar con dos neuronas, una inhibitoria y una excitatoria. ¿Ok? Acá esta es un poquito la pequeña diferencia. Actúa con una inhibitoria y con una excitatoria. La inhibitoria, no, perdón, exacto, la inhibitoria, que es la verde, va a actuar y va a ir hacia el músculo donde está ocurriendo la contracción para generar que este músculo se relaje, ¿no? Entonces, puede ir a través ¿no? de la fibra motoneurona alfa, llega hacia la hendidura sináptica y puede liberar GABA, pues, ¿no? Para que canales de cloro y el músculo ya no se contraiga, ¿no? Eso es lo que ocurre. Mientras que la otra sinapsis que hace con la otra neurona es una neurona estimuladora que va a ir hacia el músculo, no el músculo contrario, el músculo antagonista, para que este músculo sí se contraiga, ¿no? Porque, por ejemplo, ya saben, ¿no? Si este se tiene que relajar, el de atrás se contrae, ¿no? Y si, por ejemplo, si quiero que mi bíceps se contraiga, el tríceps se relaja. Si quiero que se relaje el bíceps, el tríceps se contrae, ¿no? Entonces, esto es una parte de lo que significa ese concepto, ¿no? Llega acá a asesinarse con una motoneurona alfa, ¿no? Para que se relaje la zona donde se está contrayendo, que es esta parte de acá, ¿no? Y ya evite tensar demasiado los tendones donde están los órganos tendinosos de Golgi. Mientras que el músculo antagonista eh, va a generar potenciales de acción para que se contraiga, pues, ¿no? Se contraiga y así relaje la otra zona de acá. Por eso está un más y por eso está un menos, ¿no? En el menos significa que genera la relajación y en el más la contracción. Y eso sería en esencia todo lo que ocurre, pues, ¿no? Esos son los reflejos en esencia. Espero que hayan podido entender ese concepto. Es importante, ¿no? Ahora, ¿qué más les puedo enseñar? Oído. A ver, vamos con oído. ¿Dónde está el oído? Acá está. Este sí es más potente. Este sí espero que me puedan entender, ¿no? Espero que se concentren en esta parte. ¿Están ahí, están atentos? ¿No se están durmiendo? Sí, sí. Ya, ya. Entonces vamos a darle. Ya, el oído. Ok, primero hay que ubicarnos, un poco anatomía, ok. Vamos a ubicarnos en el oído interno, ok. Esta es la zona, a ver acá. Vamos a tener partes importantes que ven esto que parece una concha, es la cóclea. Estas zonas que aparecen acá, ¿no? Esto de acá curveado son los conductos. Y esta zona de acá es el vestíbulo. Sí es importante que lo sepan, pero más importante es para qué nos sirve que para que lo sepan. ¿Ok? En primer lugar, hay que saber dos cosas del oído. El oído no solamente tiene la función, ¿no? de permitirnos escuchar, sino que tiene la función de brindarnos el equilibrio. ¿Ok? Recuerden, el oído no solamente es para oír, sino para el equilibrio.
Ya vamos a ver que está ahí la cóclea, ¿no? El órgano teninoso de Golgi. Y el vestíbulo y los canales semicirculares, donde vamos a encontrar zonas especializadas en reconocer las aceleraciones horizontales, verticales y rotacionales. Ya sé que parece un trabalengua, pero no se preocupen, es más fácil de lo que parece. Ok, primero empecemos con la cóclea, ¿ok? Acá tengo una imagen bien bonita para que no se pierda, ¿no? Esta es la parte de la cóclea. En la cóclea, ¿no? Si partimos a la mitad de la cóclea, vamos a encontrar estos segmentos que pueden observar acá, ¿ok? Que esto es escala o rampa vestibular, esta es la rampa de abajo, la rampa timpánica, y al medio la rampa media, ¿no? El conducto coclear. ¿Cuál es lo importante de acá? ¿Ok? Lo importante de acá es más que todo esto, esta imagen de acá. ¿Se acuerdan que la información, ¿no? Viaja, ¿no? Acá, por ejemplo, llegan las ondas sonoras, ¿no? Llegan hacia acá. Toda esta información, perdón, las vibraciones llegan hacia acá, tensan a la membrana timpánica, y el tensamiento de la membrana timpánica hace que se muevan los huesecillos que se encuentran acá, el martillo, yunque, y en especial este muchacho de acá, el estribo. Este estribo va a golpear acá, y cuando golpea, que es en esta zona, es como que cuando golpeas el agua y se mueven las vibraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, otra imagen. Acá está, va a golpear el estribo, golpea la ventana oval, ¿no? Y esta ventana oval va a enviar ondas sonoras. ¿A qué me refiero? Primero, quizá me olvidé comentarles que en esta zona de acá, en la parte superior de acá, hay una, hay un líquido especial, ¿ok? Ya tengo que hablar con propiedad, no puedo decir agüita. Hay un líquido especial que se llama perilinfa, ¿ok? Que es un compuesto, un extrasudado del plasma, así que no se ocupen en memorizarlo, es un líquido, se llama perilinfa. En la parte de abajo también hay otro líquido que es lo mismo, ¿no? Perilinfa, pero eso sí, lo rosado se llama endolinfa y este sí es, ¿no? Es importante que sepa, porque tiene más concentraciones de potasio, ya lo hemos escuchado en clase, ¿ok? Pero sigamos a lo que vinimos. Golpean el estribo golpea la ventana oval. La ventana oval, ¿no? Ya le dije que acá, ya les he dicho que acá hay agua, ¿no? Perilinfa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Golpeas y estas ondas, ¿no? Van a mover este canal, se podría decir, ¿ok? Van a mover, ¿no? ¿Ok? Y lo que va a pasar es lo siguiente. Ese movimiento del agua, ¿no? De la perilinfa va a generar que haya movimiento en dos cosas acá, en la endolinfa y una membrana que se llama en esta zona de acá, que se llama membrana basilar, ¿ok? Lo único que quisiera que recuerden ante este concepto es que los movimientos de la perilinfa van a generar el movimiento de una membrana que se encuentra acá, que se llama la membrana basilar, ¿ok? En la membrana basilar van a estar unas células muy, muy, muy importantes que observan acá, ¿ok? Olvídense de la mayoría, los únicos que nos interesan son las células ciliadas internas, ¿ok? Esas son las que nos importan, esta de acá. Y esta acá, esta es la membrana rosadita, esta, bueno, que estoy acá, es la membrana basilar. Este líquido, la perilinfa, va a golpear a esta membrana basilar, ¿ok? Donde justo se encuentran las células ciliadas. Cuando golpea la membrana basilar, va a generar un movimiento, ¿ok? En la membrana basilar hay unas células especializadas, ¿ok? Espérense, estoy buscando la imagen. Ok, acá está mejor, ¿ok? Entonces, acá un poquito más claro. Llega el golpeo del estribo a la ventana oval. Se producen estas vibraciones. Estas vibraciones también van a generar el movimiento de la endolinfa, que se encuentra acá, y el movimiento de la membrana basilar. Esto es lo más importante. El movimiento de la membrana basilar va a generar que se muevan estas células que se encuentran acá, que son las células ciliadas internas y externas, ¿ok? El que más nos importa son las células ciliadas internas, porque cuando éstas se mueven, se van a mover en una dirección importante. Esta es una célula ciliada, ¿ok? Esta es una célula
Esta célula que ven acá, que dice chiquita, esta célula morada que ven acá, esta moradita, que se ha movido la base, la membrana basilar, es esta célula de acá gigante. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando imagínense que acá está la membrana, ¿ya? Esta es la membrana, ¿ya? Las células ciliadas se mueve la membrana por la endolinfa, ya dije, y esta membrana basilar va a generar que se mueva también esta célula ciliada. Esta célula ciliada tiene partes especiales, tiene los estereocilios, que son estos chiquititos, y tiene uno mayor, uno grande, que se llama quinenocilio. ¿Qué ocurre acá? Cuando se mueve, otro detalle más acá. Ven estos son rojitos, son canales, ¿ok? Son canales que tienen las células ciliadas. Y esto amarillo son unas proteínas que están como que se agarran, se adosan, son como sacacol, unen todos los canales, ¿ok? Están uniendo todos los canales. Pero ¿qué pasa? Cuando hay movimiento, porque la membrana basilar empieza a temblar por la perilinfa, esta proteína que se llama Tiplings va a tensarse, ¿no? Se tensa y jala como que la tapa, ¿no? De estos canales, y estos canales ahora se abren. ¿Ok? Entonces repito, la membrana basilar se mueve, hace que se muevan estos estereocilios, ¿no? La dirección a la que se mueve es esta de acá, y cuando se mueven, tensan esta proteína que se llama Tiplings, y cuando tensan estos Tiplings, se abren estos canales, estos canales de cationes, ¿no? Y van a generar la apertura de entrada de moléculas positivas, y acá ya es lo mismo, ¿no? Se genera eh, entrada de canales de sodio, y va a entrar el calcio que va a permitir que estas vesículas que se encontraban acá, que si bien me acuerdo son vesículas de glutamato y serotonina, si no me equivoco, van a enviar a través del calcio, se unen a la membrana y van a exocitar estas moléculas, ¿no? Que van a generar la despolarización, ¿no? Acá, acá lo había hecho mejor, ¿ya? Acá está, acá van a enviar, ¿no? Se tensa lo mismo y envían su información a través de este nervio, el de acá, que es el nervio, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear, ¿no? Del octavo, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿ya? La membrana basilar se mueve por la perilinfa. Este movimiento genera que los estereocilios de las células ciliadas se muevan, y cuando se acercan al quinenocilio, que es el más grande, ¿no? Van a hacer que se tensen las proteínas que recubren los canales y se aperturen entre moléculas positivas, y entre todos entra el calcio, ¿no? Ya saben que el calcio va a permitir que se unan las proteínas SNER con la membrana, ¿no? Con la membrana, y para poder exocitar a las diferentes moléculas. Entonces, de esa manera generamos, ¿no? Los potenciales de acción que van a ir al nervio vestíbulo coclear, ¿no? Para generar la interpretación, pues, ¿no? Del ruido, ¿no? Entonces, eso sería más que todo para los sonidos, más que todo, eso es para los sonidos. ¿Me entendieron esa parte del oído o algo no les quedó claro ahí? Yo todo Gucci. Muchachos. Los demás, hablen, pues, muchachos. Siempre están en silencio. Ya, ya aparecen las clases de Ari, ya. Ya, eso es lo que ocurre con el oído, ¿no? Cómo llega la información ¿no? Las vibraciones generan estos potenciales de acción, ¿no? En esencia, rápido, de manera rápida sería, ¿no? Llega la información, ¿no? Por acá, por el pabellón auricular, golpea la membrana timpánica se tensa, golpea los músculos, martillo, yunque, estribo. El estribo llega hacia acá, ¿no? Golpea la perilinfa, ¿no? La perilinfa, que son como es el líquido que se encuentra acá, eh, va a golpear también la membrana basilar se mueve, hace que estas células ciliadas internas se muevan, y cuando estas células ciliadas internas se mueven y en la dirección de los quinenocilios, tensan estas proteínas Tiplings y generan la entrada de moléculas positivas. Esta entrada de moléculas positivas, entre ellas el calcio, genera que las vesículas que ya están formadas de neurotransmisores puedan unirse a la membrana y puedan exocitarse y puedan generar, ¿no? Los potenciales de acción que viajan hacia, eh,
por la rama vestibular hacia el cerebro, ¿no? Hacia la corteza. Ok, eso es con respecto a la cóclea y su funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en el otro concepto que viene a ser el equilibrio. Este es más importante y un poco más confuso parece, ¿ok? Acá en esencia tenemos que hablar de dos componentes. Primero el vestíbulo y de ahí los conductos semicirculares, ¿ok? Primero el vestíbulo. En el vestíbulo vamos a encontrar dos zonas importantes que vemos acá. El utrículo y el sáculo, ¿ok? El utrículo y el sáculo. Si podemos resumirlo en dos palabras, estos van a captar aceleraciones, ya sean verticales, por ejemplo, cuando estás en el ascensor y de la nada empieza a caer, ya esa es una aceleración vertical, ¿no? Aunque te vas para abajo o te vas para arriba, ¿no? Y a la vez también van a captar aceleraciones horizontales, por ejemplo, cuando estás viajando en el carro y frenas de repente y te vas para adelante, ¿no? O cuando estás en el carro y acelera de la nada y te vas para atrás, ¿no? Esos estímulos van a generar que estos envíen potenciales de acción para generar una homeostasis corporal. ¿A qué me refiero? Si ocurriera eso, ¿no? Estás con el carro a velocidad y el carro frena de golpe, podrías, ¿no? Como que irte para atrás y mediante este sistema lo que busca es mantener la posición del cuerpo en un estado normal, ¿no? Un estado homeostático, pues, ¿no? Sin riesgo a la caída y la cabeza siempre mirando de frente. Y inclusive, este sistema, si lo entienden bien, van a poder darse cuenta de cómo es que la vista siempre se mantiene de frente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros corremos, los ojos van de frente, o sea, siempre tienes la mirada, el panorama claro, no estás que por más que corres o salta, tu mirada no está como que sube, baja, ¿no? Sino están siempre de plano en el mismo lugar, ¿no? Y esto es gracias a todo este sistema en conjunto. Ok, ¿no? Entonces el utrículo y el sáculo tienen una zona especial que se llama mácula. Me parece que podría ser una pregunta teórica también, yo le atino a eso. La mácula es una zona especial donde van a encontrarse estas células que se encuentran acá, que son las células ciliadas, los otolitos y los que van a captar estas señales, ¿no? Y cada uno, ¿no? El utrículo tiene su mácula y el sáculo tiene su mácula. Conocer el lugar en donde se encuentra eh, esta mácula es importante porque ahí te dice quién se encarga de qué, ¿no? El utrículo se encarga de conocer, de enviar potenciales de acción a través de el impulso que viene a ser aceleraciones horizontales, ¿no? Y el sáculo de aceleraciones verticales, ¿no? Esa es su función. Entonces, a lo que vinimos, ¿no? Entonces, en esta parte de la mácula le hemos hecho zoom, ¿no? Acá está, esto es lo que vamos a encontrar en la mácula. Acá, otomácula, que es entre el utrículo y sáculo. Vamos a encontrar células importantes, ¿no? Esto es los otolitos, que están hechos de cristales de carbonato de calcio. No importa que no se acuerden el nombre, lo único que quiero que sepan es que pesan, nada más, que tienen un peso. Eso es lo único que tienen que saber. Tienen un peso. Y acá están las células ciliadas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? O sea, que esto sí es más difícil explicarlo así, con mano. Tendría que prender mi cámara. A ver, ¿qué es lo que... Vamos a ver. A ver, ¿cómo lo hago? Ya, no importa. No, mejor prendo mi cámara ya para que más o menos me entiendan. Ya más o menos recuerden esta parte, ¿ok? Las células ciliadas y aparte la parte superior que están los otolitos que se llaman acá, que son cristales de carbonato de calcio, ¿ok? Prender mi cámara para hacer la referencia. Recuerden esta imagen de acá, ¿ok? Solo recuerden esta imagen. Ok, prender mi cámara, ¿dónde está? En la vista. Se me puede ver, ¿no? Sí, se me ve, supongo. Ya, miren. Eh, esta viene a ser las células ciliadas. Mi pencil, ¿ok? Arriba en la parte superior se encuentran los otolitos, como les dije. Ahora,
imaginemos que estamos en el utrículo, ¿ok? En el utrículo. Les dije que el utrículo estaba en una parte inferior y este es el que va a detectar aceleraciones horizontales, ¿me entienden? O sea, acelerar o frenar. ¿Cómo ocurre esto? ¿Ok? Imagínense que están en el carro, ¿no? Acá están las células ciliadas, otra vez digo, y acá están los dolitos. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú estás en el carro acelera y frena de golpe. Cuando frena de golpe, tú siempre te vas para adelante, pues, ¿no? Entonces, cuando te vas para adelante, los otolitos que vienen a hacer esta parte de acá, se van para esta zona, ¿ok? Se mueven, van a hacer un movimiento, ¿ok? Mientras que cuando tú aceleras, ¿no? Cuando tú aceleras, estás acá con los otolitos, aceleras y el otolito se va para atrás, ¿no? Como cuando tú aceleras, como tu cabeza se va para atrás, cuando tú frenas de golpe, tu cabeza se va para adelante y los otolitos se van para adelante, ¿ok? Pero que me hayan entendido esa pequeña parte. En el freno, tu cabeza se va para adelante y los otolitos también se van para adelante. Cuando aceleras, los otolitos se van para atrás. Ok. ¿Me entendí esto? Van a captar la otra parte. No se puede compartir pantalla. Cancelar. Entonces, se me escucha, ¿no? Finoli, fino. Entonces, si me entendieron esa, entonces, si me entendieron esa parte, ¿ok? Si me entendieron esa parte, ¿qué es lo que va a pasar acá? El otolito, ¿no? Por freno, por un freno intenso, se movió hacia esta zona de acá, ¿no? Se mueve. Y cuando estos otolitos se mueven, generan también el movimiento de los cilios, pues, ¿no? Las células ciliadas que se encuentran en esta zona, de estos cilios que se encuentran acá. Y cuando se mueven estos cilios, acá en esta zona específica donde se encuentran, acá, por ejemplo, estas zonas adyacentes, encontramos endolinfa. Y ocurre el mismo proceso que ocurre en lo que mencioné sobre la cóclea, ¿me entienden? ¿Qué va a pasar acá? Se mueve, ¿no? Se mueven los otolitos hacia esta zona por un freno, ¿no? Un freno repentino, perdón. Y se mueve, las células ciliadas se mueven y permiten la entrada de cationes, ¿no? Como mostré acá en esta zona de acá, ¿no? Se mueven porque los otolitos que se encuentran arriba se mueven y generan la entrada de cationes y por ende la despolarización, ¿no? Eso es lo que ocurre mayormente. Ahora acá hay un concepto que menciona el Gano. ¿Qué es lo que ocurre? El frenar, o sea, el generar que los otolitos se vayan para esta zona va a enviar los mayores potenciales de acciones. Pero cuando tú aceleras demasiado y tu cabeza se va para atrás, no se van a enviar muchos potenciales de acción. Eso es lo que dice el libro, ¿ok? Eso es lo que mayormente ocurre en el utrículo, ¿ok? Como ven acá, ¿no? Imagínense que estás acelerando. Esta zona, todo esto que ves acá, estas células que ves acá, ¿no? Mirando hacia arriba, están acá, en esta parte celeste. ¿Ok? ¿No? Entonces, ya más o menos me van a entender que cuando frenas de golpe te vas para adelante y estos otolitos se van para adelante, generan movimiento de los cilios y entran las moléculas positivas, ¿no? Y ya se genera potencial de acción y envían sus neurotransmisores para que se interprete que está habiendo una aceleración, ¿no? Horizontal, ¿no? Y generar una respuesta. Ahora, en el sáculo estos otolitos ahora están de esta manera. Pues no, otra vez tengo que prender mi cámara. Qué raro. Ya, ¿se acuerdan que les dije que estaba así, ¿no? Las células ciliadas, los otolitos arriba, un freno despectivo que hacía que te vayas para adelante, se movían los otolitos, y la endolinfa que está con moléculas, con cationes, ¿no? Y estos cilios que se movían, ¿no? Coincidían y entraban las moléculas positivas. Esto es en el utrículo. En el sáculo es así. ¿A qué me refiero? No sé si, o sea, es así, ¿entienden? Es así. Como es así, cuando tú estás en el ascensor y en el ascensor cae, ¿no? O se cae, entonces esto se va a ir para arriba, ¿no? Por la inercia, esto se va para arriba. O cuando estás en el ascensor y el ascensor empieza a elevarse demasiado, ¿no? Empieza a subir, pero este empieza a caer como que un poco, ¿no? Empieza a caer. Igual, la misma tendencia, se mueven los otolitos, se mueven las células ciliadas,
al moverse las células ciliadas, ¿no? Van a generar el potencial de acción, pues, ¿no? Que les estoy mostrando acá. Eso es lo único que quiero que entiendan. El utrículo se carga de enviar o reconocer los potenciales de acción de manera horizontal y el sáculo de manera vertical. Eso es lo único que quiero que me capten. Ahora, para los conductos semicirculares, vamos a encontrar una zona específica, que son, no puse la imagen, acá, es lo mismo, muchachos, o sea, entienden el concepto de los hilos, su movimiento, que se abren canales, envía potencial de acción, y eso es todo, nada más. En los conductos semicirculares vamos a encontrar una zona específica que se llama las crestas ampulares. En estas crestas ampulares encontramos la cúpula y las células ciliadas también. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Y acá también recuerden que hay endolinfa, que nunca se olviden de eso. ¿Qué va a pasar acá? Acá quizá un poco hay una pequeña variación. Cuando hay movimientos, por ejemplo, los conductos semicirculares son los que detectan aceleraciones, pero en este caso horizontales, ¿no? Es donde estás moviendo tu cabeza para la derecha o para la izquierda. De él su trabajo es detectar eso y enviar potenciales de acción para generar movimientos que te permitan recuperar tu homeostasis, ¿no? Y que el ojo también se quede en una zona específica. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si tú empiezas no, se empieza a mover, ¿no? La endolinfa, ¿no? Empieza a mover la cabeza hacia un lado, no sé si se está viendo mi cámara o no. No se ve. A ver, ¿por qué no puede? Ok. Entonces, ¿qué pasa? No sé si me pueden ver el rostro, sería lo ideal. Pero cuando tú mueves, ¿no? Estás moviendo la cabeza hacia un lado, ¿qué va a pasar? La endolinfa que se encuentra, ¿no? En estas crestas ampulares, que se encuentran acá, por ejemplo, van a desplazar esta cúpula de acá, la van a mover, ¿ok? Cuando la mueven es lo mismo, ya casi todo es igual, muchachos, por eso no es tan difícil ni memorizar acá. Mueven la cúpula, se mueve la cúpula, se mueven los estereocilios, ¿no? Que son estas prolongaciones como dedos, ¿no? Se tensan y generan la entrada de moléculas positivas, ¿no? Y se unen a las vesículas ya formadas con los neurotransmisores y se envía este impulso, esta información. Es eso, nada más. La endolinfa que se encuentra en las crestas ampulares van a generar el movimiento de la cúpula, desplaza la cúpula, se mueven los cilios, ¿no? Por el movimiento de la cúpula, porque están muy unidas, como pueden ver acá, ¿no? Y se envían los potenciales de acción, nada más. Y mientras tanto, en el otro oído, ¿no? Que no se está moviendo, pues no se envía nada, ¿no? Entonces, toda esa información que llega, ¿no? Por ejemplo, acá está viendo, bueno, algo de dibujo quise, ¿no? La endolinfa generas tú, acá está, por ejemplo, ¿no? Los conductos, ¿no? Los conductos semicirculares, las prolongaciones hinchadas, ya dije que eran las crestas ampulares, ¿no? Digamos, te estás moviendo, te mueves la oreja, generas movimiento de la endolinfa que se encuentra acá, la endolinfa desplaza la cúpula y la cúpula cuando se mueve los estereocilios, mueve los cilios, entran cationes y se envían moléculas positivas, ¿no? Potenciales de acción positivos. Mientras que acá no hay movimiento, ¿no? Porque no se está moviendo y no envía potenciales de acción y está normal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿hacia dónde llega? La información que llega de las crestas ampulares, zona de acá, que se llama el núcleo vestibular. ¿Ok? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mi bro? Se prendió tu... Isma, mi rey, se prendió tu... Dale, mi rey, dale. Se prendió tu... Ya no importa. Entonces, la información que llega de las crestas ampulares, ¿no? Los potenciales de acción van a llegar hacia una zona de acá, que se llama el núcleo vestibular. ¿Ok? Es un núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo, en la protuberancia. Y este núcleo vestibular son 4 zonas, ¿no? Superior, lateral, medio, inferior. Este inclusive se vio en un
de las clases también que hizo, que es el tracto vestíbulo-espinal, que también está muy relacionado con esto, que ya lo vamos a ver. Entonces, la información del movimiento, ¿no? Estás moviendo, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Esto mueve la endolinfa, no mueve la cúpula genera, ¿no? Que se muevan los estereocilios envían sus potenciales de acción, por lo que ya dije que pasó, llegan hacia el núcleo vestibular. En este caso, una vez que llegan al núcleo vestibular, el núcleo vestibular lo que va a hacer es, eh, va a enviar unas fibras que van a ir hacia acá, hacia este núcleo que es acá, que es el núcleo abducens. Abducens, ¿ok? Y este núcleo abducens va a ir hacia dos zonas diferentes. Va a ir hacia el nervio motor ocular común, ¿no? El palpar 3, y para que este vaya hacia el recto medial, ¿ok? Por ejemplo, ahorita mejor termino y lo explico con gráfico. Y a la vez, el nervio abducens, ¿no? Ya sabemos que va a inervar hacia el recto medial, ¿me entienden? Ahora, ¿para qué les comento esto? Por ejemplo, ahora sí tengo que prender mi cámara. Espero que hayan visto, entendí bien esa parte. Por ejemplo, eh, por ejemplo, alguna vez, no sé, creo que todo el mundo ha visto las películas o algo, ¿no? Cuando el doctor les dice, mire hacia este, ¿no? Hacia este lapicero y ¿no? Y mueves la cabeza, pero sigues mirando directamente la zona, ¿ok? Eso está ampliamente relacionado con las crestas ampulares, ¿ok? El ejemplo era claro, yo movía la cabeza hacia el lado derecho. Como estoy moviendo mi cabeza hacia el lado derecho, estos potenciales están moviendo la endolinfa de las crestas ampulares, mueven la cúpula y ya el mismo proceso que ya les comenté, no es necesario ser repetitivo. Ese potencial de acción viaja hacia el núcleo vestibular del otro lado, ¿ok? Y de ahí, desde el núcleo vestibular, hacia el núcleo vestibular y de ahí va hacia el núcleo abducens del otro lado. Y ese núcleo abducens va a ir hacia el nervio oculomotor común del lado izquierdo para generar que, para generar, ah, para generar, por ejemplo, el movimiento de el recto lateral, del abducen, perdón, genera el movimiento del recto lateral y que yo siga viendo esta zona y a la vez que genere a través del nervio motor ocular común del 3 el recto medial. ¿Me entiende? No, a ver, sé que es un poco confuso. Yo muevo la cabeza, pero mi ojo sigue mirando al lapicero, bueno, al lapicero. Entonces esto ocurre, ya ¿no? El potencial de acción viaja, llega hacia el núcleo abducens, al núcleo vestibular, del núcleo vestibular al abducens, y del abducens se prolonga hacia dos zonas, como dije. Puede ir al motor 3 ocular común o al recto, el recto medial, ¿ok? Eso es lo que trato de mostrar que ocurre acá. Ahí. ¿No? Como repito, acá llegan los potenciales de acción hacia el núcleo vestibular. Del núcleo vestibular hacen decusa, ¿no? Van hacia el núcleo abducens y del abducens van hacia el nervio motor ocular común, hacia el par 3 y ese par 3 va a inervar el recto medial, mientras que a la vez van a ir hacia el recto lateral, porque esa es su inervación, ¿no? Para generar que mantengas la mirada a pesar que voltees la cabeza hacia un lado. Entonces ese es el reflejo llamado reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Que en esencia, ¿qué podrías detectar, ¿no? Si algún día estás no sé, en el hospital, ¿no? Y un niño se cayó, ¿no? Cuando tú le haces ese movimiento, ¿no? Mueves la cabeza pero sigue mirando el lapicero y ves que no puede, ¿no? Pues ya te daría indicio de que tiene problemas, ya sea con el núcleo abducen o con el núcleo vestibular. Y ahora, esa es una por ejemplo, esa es una de las vías. Yo podría decirlo que es como una vía ascendente. ¿Cuál es la vía descendente? Esta es la más interesante porque es lo que les dije, pues no generar el reflejo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Uy, chaval, mis dibujos siempre son un desastre. Ay, que esta vaina. A ver, un minutico.
Este es quizás lo más esencial que quisiera que se lleven de hoy día. ¿Ok? Ay, no, se rayó. Ya sabía que estaba ahí, ya, ¿no? Los núcleos vestibulares. ¿Qué pasa acá? La vía descendente, que se va a llamar la vía vestíbulo espinal, sale de acá. Llega la información que desde las crestas ampulares del utrículo y el sáculo hacia este núcleo de acá. De este núcleo de acá, que es el núcleo vestibular, van a salir fibras, unas fibras laterales y unas fibras mediales, ¿ok? Igual, para este lado igual, ¿no? Solo dicen uno nomás. ¿Qué más ocurre acá? Acá tengo que dibujar como sea esto, para que, ok, así es, ¿no? Me he olvidado. No, esto era acá. Acá ya me acordé de eso. Ya. Ujú, 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 ujú. Ay, demonios. No, no se preocupen, la espera va a valer la pena. Ya. Ya acá está, ya saben, ¿no? El asta posterior, el asta anterior, el asta posterior, ¿no? Los costados, ya las columnas. ¿Qué pasa acá? De la vía vestíbulo espinal, o sea, llega la información ya como repito otra vez, de las crestas ampulares, del utrículo, el sáculo, llegan hacia el núcleo vestibular. Del núcleo vestibular salen las fibras laterales y mediales del núcleo vestibular que van a hacer sinapsis con motoneuronas alfa y motoneuronas GABA del asta anterior. Las fibras mediales, o sea, estas que estoy acá poniendo, hacen sinapsis con las dos, ¿ok? Hacen sinapsis con las dos, pero estas fibras mediales en esencia van a generar más que todo el movimiento de la cabeza y el cuello. Esa es su finalidad. Esas son las partes superiores. Mientras que las fibras de la vía vestíbulo espinal lateral, que es esta de acá, va a hacer sinapsis con lo... Ay, ay, no era hacer replicata. Ok, un minuto. Copiar. Ay, madre, ¿qué pasa? Ay, Dios. Tiene que hacer otro acá entonces. Ok, ya. Las fibras vestíbulo-espinales mediales van a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma de la parte superior para generar el movimiento de la cabeza y el cuello. Pero las fibras vestibulares van a hacer sinapsis también con motoneuronas alfa y gamma, pero de las extremidades, no de las extremidades inferiores, sino de lo que está por debajo de la cabeza para generar el movimiento de los músculos antigravitatorios, o sea, para generar que se muevan los músculos, no sé, los glúteos, los brazos, para evitar las caídas, ¿no? Entonces, en esencia, es eso, pues, ¿no? Movimientos exacerbados, ¿no? Del oído, para el equilibrio, van a llegar hacia el núcleo vestibular y de ahí pueden ascender para generar un movimiento adecuado de la visión, ¿no? O pueden descender también para generar el movimiento de la cabeza y el cuello y de los músculos antigravitatorios, ¿no? Entonces, eso fue, espero que me hayan entendido con respecto al oído, muchachos. ¿Algo más que deseen? ¿Algo más que deseen? ¿Algo más que les intrigue? Están durmiendo todos. No, puta mano, yo agradecerte por la clase. ¿Has grabado, no, Muchachos. Patroclos? ¿Patroclos ha grabado o no ha grabado? Porque puta, ha estado piola. Yo le he dicho que grabe, Patroclo. Patroclo, ¿estás?
Otro Andrew no está se le escucha jato, nada, weón. mano. Andrew no se le escucha lo que está hablando. Parece que está hablando hace rato y no se le escucha. Kevin, Dime, ¿puedes hacer ojo? habla. Ojo, ¿puedes hacer? Ojo, ojo, pestaña y ceja, ya. Baki, Ya, Baki. gracias. Pero, ¿qué quieres de ojo, pe? ¿La de la visión o la cascada, la fototransducción o cómo llega la información? ¿Cuál es? Las dos. Ah, ya, de guapo. Hola. Ahí va, pues, ya, dime. Está apagada en la clase el muchacho, pe. ¿A ¿Dónde está? Mira, acá tenía guardado del ojo. Ya, esto es cómo llega la información, pero hay que hacer la fototransducción. Ok. eh, Vamos a ver. Voy a posicionarme bien para dibujar. Ok. Primero lo básico, pues, ¿no? El ojo, vamos a tener acá un poco su anatomía, ¿no? La córnea. Lo más importante es conocer los lugares donde se encuentran cada cosa. En una parte que se llama la mácula vamos a encontrar la fovea central, que va a ser la mayor concentración de, de conos, ¿ok? De conos. Y en las partes externas, por ejemplo, esta parte de acá, toda esta parte de acá, esta va a ser para los bastones. Algo que quiero que recuerden es que los conos van a ser para una visión que se llama visión fototópica. Fototópica. Y los de acá va a ser una visión cronotrópica, creo si no me equivoco. Fototrópica y cronotrópica. En pocas palabras, este es para la luz, ¿ok? Para dejarnos de tecnicismo. Y este es para una visión en la oscuridad, ¿ok? Para hacerlo más sencillo. Ya, eso es la estructura, un poco la estructura, ¿no? Aunque me estoy saltando varias partes. Acá tenemos también el cristalino, que es importante. Este cristalino es el que se va a tensar, ¿no? Cuando esté gordito, nos va a permitir ver de cerca. Cuando esté así plano, nos va a permitir ver de lejos, entre comillas, ¿no? Esa es una de sus características. Pero vamos a sentarnos a la fototransducción de frente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Vamos a hacerlo con, puede ser con cualquiera, con el cono o con el bastón, igual es. Entonces vamos a dibujar acá el bastón largo, ¿ok? Hice lo que pude acá, ¿ok? Hay otra cosa importante acá. Cada uno tiene su pigmento adecuado. Este pigmento para los conos se llama la fotopsina, si no me equivoco. Y este de acá se llama, los bastones se llama la rodopsina. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con los bastones, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver si me acuerdo bien. Lo que llega a la información, no, perdón, la información, la luz, ¿no? La luz llega, digamos, llega hasta esta zona de acá. Y acá va a haber un pigmento que se llama la rodopsina, ¿ok? Esta rodopsina se va a descomponer en dos moléculas, si no me equivoco. Estas dos moléculas van a generar la activación de una molécula que se llama transducin. Y ese transducin va a activar a un- una, una molécula que es inhibidora. No me acuerdo el nombre, la verdad, muchachos, no me acuerdo el nombre. Pero el concepto sí siempre queda claro. Puedes olvidarte los nombres, pero jamás los conceptos, ¿ok? Llega la luz hacia esta zona, ¿no? La luz llega hacia acá, va a descomponer la rodopsina. La rodopsina se descompone en dos moléculas y una de las moléculas activa la transducina, la opsonina, mejor dicho. Y esta va a generar que se genere ah, ay, una molécula que va a generar que se cierren unos canales que se encuentran acá. Lo que ocurre normalmente
es que estos canales en los bastones siempre están abiertos. Y como siempre están abiertos, siempre están despolarizándose. Y acá hay unas moléculas de glutamato, ¿cómo se llama? Este tiene un nombre, unas vesículas que están con glutamato acá, ¿ok? Y siempre se están liberando, pues, ¿no? Se están liberando, ya saben, ¿no? Llega el calcio, ¿no? Como eso se despolariza, potenciales de acción, entran moléculas positivas, pues, ¿no? El calcio, y este calcio permite que se una a la membrana, ya eso ya sabemos. Pero ustedes se pueden preguntar, acá también están las células bipolares. Uno se puede preguntar, pero si está enviando glutamato y no hay luz, ¿cómo es que se despolariza? Pues, ¿no? Acá ese es el concepto interesante. Pero ahorita llegamos a ello, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Llega la luz descompone esta rodopsina en dos moléculas que van a generar una molécula que va a generar que se cierren estos canales, ¿ok? Se cierran estos canales y cuando se cierran estos canales ya la despolarización te empieza a disminuir, ¿no? Te empieza a llenar de menos moléculas positivas, te haces más negativo. ¿Y qué va a pasar acá? Ya menos vesículas se van a liberar, ¿ok? Menos vesículas se van a liberar. Entonces liberas poco glutamato, pero este poco glutamato genera la despolarización en esta célula bipolar, C1 a su receptor, y genera despolarización. Ese es el punto acá. Mucha concentración de glutamato acá genera inhibición. Sé que es raro. Mucho glutamato, si liberas mucho glutamato, generas inhibición. Pero si liberas poco, este es lo más, va a enviar potenciales de acción. Ese es lo un poco extraño de la visión. Poco glutamato genera que este se despolarice y lo mismo, pues, ¿no? Entran canales de sodio, canales de calcio, ¿no? Y generan la despolarización hasta ir a las células que le siguen, que vienen a ser las células ganglionares, si no me equivoco. Son otras células de acá, que ya es lo mismo, pero no, a este si le libera bastante glutamato, se despolariza como loca, pues, ¿no? Entonces, la única que debes conocer es esta, pues, ¿no? La bipolar, que ante poco glutamato se va a despolarizar, ¿me entiendes? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque antes de que llegue la luz y antes que encontremos esta molécula de acá que se encontraba de cerrar estos canales siempre estaban abiertos, ¿no? Entonces siempre entraban moléculas positivas, siempre te despolarizabas y siempre liberabas harto glutamato, pero como esta neurona bipolar no le enviaba potenciales de acción, ¿no? Pero con poco glutamato sí le genera el poder enviar los potenciales de acción. Y esto llega hacia las neuronas, ¿no? Bipolares, después las ganglionares, y esta ya envía, ¿no? Los potenciales de acción de la, de la luz, ¿no? Esto es lo que mayormente ocurre con los bastones. Ahora, esto es lo otro de acá. Acá sí ya lo tengo dibujado ya como ayuda. Lo mismo, pues, ¿no? Tienes que saber de que tenemos en el ojo derecho o en el ojo izquierdo tenemos panorama, pues, ¿no? Un panorama, una visión derecha, una visión izquierda, ¿no? Un campo visual izquierdo y un campo visual derecho para ambos ojos, sea izquierdo, sea derecho. Siempre en lo que dije, ¿no? Lo que empieza en la izquierda termina en la derecha, lo que empieza en la derecha termina en la izquierda, nunca se olviden de eso. Esta parte de acá se llama la hemirretina nasal y la parte externa se llama la hemirretina temporal. Siempre lo que viene de un campo, o sea, del campo visual izquierdo, va a ir hacia la hemirretina temporal. Y lo que viene en mi campo derecho va hacia la hemirretina nasal. ¿Ok? Acá igual, ¿no? Viene de la parte externa, su campo visual va a ir hacia la hemirretina nasal y el campo visual derecho va hacia la hemirretina temporal. Y acá es donde ya, si tú sabes esto, no vas a poder hacer tu gráfico y vas a entender cómo va a ser la visión cuando hay los diferentes cortes en esta zona. ¿Ok? Entonces, otra vez,
llega, lo podría hacer de nuevo, no importa, no, estoy con sueño. Llega la información del hemicampo izquierdo, ¿no? Hacia la hemirretina nasal. En la hemirretina nasal, como viene la información de la parte izquierda, donde dije que termina en la derecha, ¿no? Entonces, llega a la hemirretina nasal, la hemirretina nasal sigue su trayecto y llega hacia, ¿no? Hacia el tracto óptico derecho, pues, ¿no? Mientras que la parte de la retina, el campo visual derecho llega hacia la hemirretina temporal, ¿no? Y como viene de la parte derecha, termina en la parte izquierda, como dije al inicio, ¿no? Entonces llega hacia la hemirretina temporal y esta ya no hace decusación, sino termina en su mismo tracto óptico, pues, ¿no? Y lo mismo ocurre para acá, pues, ¿no? ¿Para qué ya exagerarla, pues, ¿no? Entonces, de esto, este tracto óptico, llegas hacia esta zona de acá, que es el núcleo geniculado lateral, y de ahí se produce dos cosas, pues, ¿no? Un pequeño segmento va hacia el colículo superior y otro pequeño segmento, bueno, y el segmento mayoritario, perdón, va hacia el lóbulo occipital, donde encontramos la corteza visual primaria, pues, ¿no? Esto es el trayecto como mayormente ocurre, pues, ¿no? De las fibras retinianas, ¿no? Y ya, eso es todo, Andrew. Se me va la voz. Va. Gracias, Neto. La pegó de loco, Andrew, ¿ah? Ya. ¿Qué más? Bacterias, Viking, Ya bacterias. saben, Miguela. ¿qué más? ¿Qué más era ya saben la del, ¿cómo está, huevada? Del menisco medial, ¿no? Del menisco medial, tracto vestibuloespinal, todo eso, ¿no? No, Viking, estamos Y si graves, no ¿ah? saben, piña, pues ya me voy ya. Para, ¿cómo se llama? Para después de micro, puta. Clases hasta pagadas, ¿ah? Para amanecernos con estas clases. O verdad, pero no. Ya, Mikin, ya se me va la voz, ya. Me quito. Ya, pues gracias, mami, bro, gracias. Espero que Pat, pat, que Prime haya grabado Gonzalo Prime. Recluta ZZ ahorita. Está que estudia bacterias, pensé que está que Ya, estudia muchachos, nos vemos. bacterias. Ya. Gracias, Neto. Chao, chao, chao. Gracias, mano, gracias. ¿Ah?